Buenas a todos. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Que en este caso es la parte 2 de las profesiones de la carga. Oh, Dios mío. A ver. Tranquilidad. Vamos hasta aquí. Y ahí vamos. What we like to call it. A ver. So basically, NAPU is what we like to call it. It was like USPU before. We had Intel PU. We had the Austin guys. I'm not sure. Vale, están hablando de que básicamente lo que es el equipo de Norteamérica, que es la fusión de la gente que estaba trabajando en Montreal con la gente que está trabajando en Los Ángeles y en Austin, que le llaman NAPU. If they add an acronym, so I guess North America PU is made sense. Do you like NAPU as a name? Yeah, it's all right. It sounds like NABU almost. Dice que suena casi como Nabu. Why should we care about cargo? Or why should you care about cargo? And to me, the answer is because I never thought of Star Citizen as just FPS. In fact, I would say the thing that makes me the most excited about Star Citizen is that it's a whole world of people who have their own ambitions and goals. Claro, dice, ¿por qué nos deberíamos probar por cargo o por qué hay que darle importancia a la carga, ¿no? Porque entiendo que se refiere a que, dice, Star Citizen es algo más que un FPS, ¿no? Un shooter. Entiendo que se refiere a eso. Dice, pues es un mundo en el que la gente pues se monta su película y tiene sus ambiciones, ¿no? And they're interested in different things. And to me, cargo represents a way to get into the world, to play with your friends in order to engage with other players, even in this dynamic way. You have all of this player interaction that comes around hauling the cargo, dealing with pirates, hiring people to defend yourself from pirates. Claro, o sea, al final toda la carga pues involucra lo que es la escolta, lo que es la piratería, el estar con tus colegas montándote la historia para cargar la nave, o sea... And it generates this whole kind of economy and simulation of player interactivity. And I think this kind of thing is at the root of what makes Star Citizen special. Today, in the Claro, y dice que además pues que esto pues genera una economía, el dinamismo que genera, bueno, cuando lo haga. Y dice que esto pues es parte de la raíz de la experiencia clave, ¿no? Que ofrece Star Citizen. game, we've had all of this, what I call instantaneous cargo. When you're in a real physical world, things don't just appear and disappear in your car, right? A person going to Costco, they don't just click on a few things in the kiosk and it magically appear at the back trunk of their car. That kind of magic way of opening inventory is gonna... Claro, creo que se refiere aquí cuando vas a Costco, creo que es una especie de cadena de supermercados o algo así. Dice, bueno, cuando vas a Costco, la vida real, pues no esperas que cuando ves al súper, te va a cargar la carga en el coche de forma instantánea, ¿no? Que es lo que sucederá en Star Citizen. disappear and it's gonna become that warehouse inventory. With these new changes with the freight platform and the cargo grid and inventory container boxes and needing to move things manually with the tractor beam, it is going to add a certain amount of friction into that whole experience. The benefit of manual loading is really that you get to choose how you organize your cargo and how you get to load it on your ship. You know, you've got one guy that's loading the bigger boxes with the vehicles. You have your other friend that's loading in, you know, your ship weapons. Another... Bueno, están hablando un poco del tema de que, bueno, pues vamos a tener carga manual. No lo están diciendo así directamente, pero están siguiendo, bueno, los beneficios de tener carga manual, ¿no? Los beneficios de tener carga manual, pues sería, con respecto a lo que tenemos aquí instantáneo, pues que puedes tú organizar la carga como tú quieras, tendrás a un tipo cargando las cajas grandes mientras otro está pillando municiones. Maybe is loading up commodities for a long haul. And you can organize that, snap everything to the cargo grid, tractor beam it onto your ship, and head out with your friends for an adventure across the verse. Claro, y con esto pues podrás llevar esta carga, esta mercancía, ¿no? Y prepararte para pues una aventura a través del universo. The cargo career is at the heart of what Star Citizen aims to achieve. Not just a universe of exploration and conflict,
but one of commerce and opportunity as well. And last week we shared the first part of its next iteration with a discussion of freight elevators, instanced and persistent hangars, varied cargo boxes, and a new cargo grid that'll expand the possibilities of your ships in new and exciting ways. So here in part 2, we're going to dive a little deeper into the systems underpinning it all, starting with how we intend inventory to evolve next. Ok, esto es importante. Nos dicen que en la semana pasada nos estuvieron hablando pues de las posibilidades de poder cargar, o sea, de poder cargar más cosas, no solo cajas, en lo que son los grids de carga. La verdad que ya dije que esto a mí me parece una solución bastante acertada, que se universalice, se estandarice, ¿no? Lo que es las zonas de carga para que puedas meter tanto vehículos como cajas, como cualquier objeto, ¿no? Luego también está el tema de que nos están comentando de que pues esta segunda parte, nos va a comentar la siguiente evolución del inventario. And speaking of inventory changes, this leads us to what I think is one of the other very big transformations that's happening with these new sets of features. So instead of having something like a magical bag of holding, you actually have a place where you can go to put your items, to store them, and you know that it's safe while you go out and do future travels. One thing that we want to do is really kind of physicalize inventory in terms of you need to be at a specific location to use that inventory and management. So this gives us a lot of benefit across the game where you know exactly where your stuff is and where to get it and where to go to organize it. Now you'll be accessing that inventory via the freight platform and the hangars. You'll be using the freight platform to put it down. If you want to take something out, you use the freight platform to take it out. Ok, vamos a ver un poquito lo que nos están resumiendo. Dice que lo de tener el inventario mágico y tal, que eso que quieren tener una tendencia para fiscalizar las cosas, para fiscalizar el inventario. Están hablando también del hecho de a la hora de nosotros poder acceder a ese inventario, tener una ubicación segura para poder acceder, que imagino que en este caso se refiere a los hangares personales, que es lo que nos están comentando. Para que nosotros podamos sacar los objetos de ahí que queramos y saber que el resto de objetos pues están ahí seguros, y pudiendo hacer esto de ubicaciones específicas. Aparte de esto, nos está comentando también el tema de que nosotros tendremos lo que son los hangares, y en nuestros hangares personales, se está refiriendo a los hangares personales, pues podremos trasladar nuestros objetos de ese espacio de inventario a lo que es el montacargas, y del montacargas retirar los objetos. And you can use these inventory container boxes that I mentioned previously in order to optimize that kind of hauling. Let's say you realize you have a lot of guns that you want to take with you. Vale, además está hablando de utilizarlos, para utilizar el montacargas, utilizar containers de inventario. Es decir, que nosotros podremos, imaginaos que tengamos un montón de armas, pues entiendo que se refiere a que pues una caja de armas, ¿vale? Well, in the kiosk inventory management screen, you can move those items into a single box to aggregate them together so that you just use one pass with the tractor beam in order to move it all onto your ship. It also means that you'll have the ability to haul larger things in the game more efficiently by taking them and putting them into these. Claro, está diciendo aquí una cosa importante, ¿vale? Those items into a single box to aggregate them together. Let's say you realize you have a lot of guns that you want to take with you. Well, in the kiosk inventory management screen, you can move those items into a single box to aggregate. Claro, esto hay que ver cómo va, porque dice, no es en la compra, en la tienda, dice en el kiosk, que es como le llaman a las consolas estas, en las que podemos interactuar, pues los de las tiendas o tal. Bueno, vamos a tener una consola en la que parece ser, poder interactuar para poder juntar las armas en una caja. Aggregate them together so that you just use one pass with the Imagino que serán armas o cualquier tipo de objeto, ¿no? tractor beam in order to move it all onto your ship. It also means that you'll have the ability to haul larger things in the game more efficiently by taking them and putting them into these larger boxes, such as ship items that maybe you purchased or stole. If you want to do some... Esto también acaba de decir una cosa interesante, que es, a ver un momentito, porque In order to move it all onto your ship. It also means that you'll have the ability to haul
larger things in the game more efficiently. Ah, vale, sí. Que también, pues, esto significa que tenemos se refiere otra vez nuevamente a los montacargas, que tenemos la posibilidad de mover objetos más grandes, cosas más grandes, de forma eficiente, como pueden ser los componentes de naves. By taking them and putting them into these larger boxes, such as ship items that maybe you purchased or stole. If you Está diciendo como objetos de nave. Objetos de nave que nosotros podemos almacenar en cajas. ¿De acuerdo? want to do some kind of underground assaulting mission, you just bring your big guns and everything, and you also load that into your ship. So everything is going to be really physicalized and no more kind of magic stuff popping here and there. In addition to the freight platform access, we want to give players the ability to access smaller items without having to go to a hangar. And for this, we're going to add some kind of what I call an item bank. And this is just like a secure box kind of access point in the landing zone so that you don't have to go to a hangar, and it'll look very similar to the other personal inventory interactions. And you can move smaller items around there, such as handguns or meta pins. But again, tying it to a physical location in the game and get. Claro, también está el tema de nosotros, pues, si queremos mover objetos más pequeños, o sea, esto es lo que le llaman, pues, la fiscalización, es decir, que nosotros no podamos acceder a cualquier objeto desde cualquier parte, ¿vale? Sino que tengamos que hacerlo, pues, desde estas cajas, por ejemplo, o desde ubicaciones específicas. A esto se refiere como ubicaciones específicas. Por ejemplo, tendremos una especie de espacio de inventario en las estaciones para nosotros poder manejar objetos pequeños. Pues al final, ¿esto cómo se entiende? El cofre de toda la vida, chavales. O sea, cuando nosotros vamos a cualquier juego de estos de rol o tal o cual, o el WoW mismo, que lo conocéis todos, el World of Warcraft, pues vas al cofre, tío, lo abres y pues ahí tienes las cosas, ¿no? Pues esto es lo que quieren hacer. Quieren dejar que, o sea, eso de poder acceder al inventario desde cualquier parte lo quieren quitar, ¿no? Getting rid of this kind of magic. We're taking that and also applying it to the inventory in the vehicles. Right now in the game, you can hit I while you're inside of a vehicle, and you'll see a similar kind of invisible magical inventory for the vehicle. We're going to be getting rid of that and instead replacing it with a combination of access points like glove compartments in the ship, as well as those inventory container boxes, so that you'll still be able to haul personal items and larger vehicle parts between locations in the game. But... Vale, entiendo que voy a buscarlo porque glove con... Vale, guanteras. Tiene sentido, si glove es guante, pues glove compartment es guantera. Bien. Dicen que en el caso de las naves quieren quitar también lo que es el accesorio de... O sea, quieren quitar lo que es el inventario ese mágico. Cuando damos a la I podemos hacer todo. Y que todo sea mediante los inventarios externos que tenemos ahora, como accedemos ahora también a algunas naves, sobre todo las nuevas, ¿no? Y que también tengamos, pues, guanteras para poder dejar cosas. Vehicle parts between locations in the game. O sea, una guantera, en teoría, pues es... Entiendo que el rack de armas es una guantera, ¿vale? Se puede entender como guantera. Entiendo que se refiere a eso. You'll have to do it in a way that's physically tied to actual entities that are attached to the cargo grid, as well as exposing it in a way for people to be able to reclaim them from a wreckage or grid, as well as vehicle parts between locations in the game, as well as those inventory container boxes, so that you'll still be able to haul personal items and larger vehicle parts between locations in the game. But you'll have to do it in a way that's physically tied to actual entities that are attached to the cargo grid, as well as exposing it in a way for people to be able to reclaim. Claro, efectivamente dice, seguirás siendo capaz de poder mover grandes objetos u objetos entre localizaciones, pero tendrás que hacerlo de una manera que esto esté anclado al grid de carga. Them from a wreckage or... de manera de que si hay un accidente, ¿vale? O sea, hay un naufragio o lo que sea, pues al final los jugadores sean capaces de recuperar esos objetos. Maybe even pirate. O piratearlos, ¿vale? So, lots of changes coming with everything being physicalized, everything stored in boxes, and no more magic bag of holding. But how will you inventory your inventory?
Well, that's where the new hangar kiosk comes into play. Ok, esto se viene. ¿Cómo hacemos inventario de nuestro inventario? Aquí es donde el kiosco de inventario pues toma lugar. Freight elevators are going to be implemented as an access point inside of player hangars, and you'll use a kiosk to interact with the freight platform in order to call things up from your inventory or to put things into your inventory. The player controls the freight elevator through the freight elevator kiosk because we have to Vale, o sea, nosotros, el jugador controlará el montacargas a través del acceso al montacargas, del panel de montacargas. coordinate between 3 different doors. The kiosk is what determines when the door should open, when the door should close, when the cargo get loaded and all that stuff. So that is the physical thing that's basically going to bring up cargo for you and then also like take cargo from you when you sell it. The kiosk is going to be the center point of the hangar. This is really where you'll manage everything. So it's not just the cargo stuff that you manage through the kiosk. You will be able to manage your inventory, basically bringing up the stuff, sending it back. It's also going to be those small items. You also going to have some sort of inventory box that you will be able to interact with, to put stuff in it. Basically everything is going to go through that kiosk. So everything. Vale, esto hay que verlo un poquito porque dice que bueno, el kiosco pues va a ser a través de la forma en la que vamos a poder controlar el tema del montacargas, ¿no? Y todos los objetos que vayamos a sacar o meter dentro de ese montacargas. Lo que hay que ver es un poco lo que está comentando, ¿no? Que dice de que para tú tener objetos pequeños vas a tener como que meterlos en una caja. Vamos a ver un poquito, a ver si nos dice algo. Central to the kiosk. It's easy to see how all of this will redefine the open sandbox experience at the core of Star Citizen's persistent universe. But what if a cargo career isn't for you? What if you just like to run the occasional mission? Don't want to spend your time loading boxes or prefer speculating on the market economy around it all? Well, the purview of NAPU is to construe for you, too. ¿Y qué pasa si te gusta andar por ahí y no quieres saber nada de la carga? ¿Qué pasa si quieres hacer finanzas de otra manera sin tener nada que ver con carga? Y el estudio de... O sea, el NAPU está también listo para ti. El equipo de... Vamos a ver. We are going to have missions in the game that latch on to this. So for example, you'll be able to take a mission where a corporation like Crusader will ask you to haul their cargo for them. And this is an opportunity for players to engage with this kind of gameplay of hauling and manual loading without having such a large investment in the game. Right now, cargo has largely been required to have a large investment, speculation, and risk on the part of the players. And where we're going is we're going to be reducing that risk for certain sets of players who don't want to engage with that kind of speculation, while still allowing them to have this kind of fun, manual loading, kind of packing experience. Están diciendo, queremos introducir misiones. Ahora mismo el comercio pues requiere una gran inversión y por lo tanto un gran riesgo, y queremos introducir alternativas para aquellos jugadores que quieran seguir disfrutando de lo que es la actividad del transporte de carga sin tener que utilizar, o sea, sin tener que arriesgar tanto. Entonces dice que van a hacer misiones de pues corporaciones o misiones en general, ¿no? Un mission giver que te dé, o mission giver o misiones en general que te den la posibilidad de poder pues llevar carga de un tercero. On the other hand, if the thing that you are more interested in is that kind of speculation and that kind of trading and wheeling and dealing and trying to just cut the best profit, we are still going to have a certain amount of automated loading in the game. It just won't be instantaneous. You'll have to use a service. It'll cost a little bit more. It'll take time. You won't have access to your ship while it's being loaded. But, you know, depending on the kinds of gameplay that you're looking for, if you enjoy that more physical kind of gameplay, we'll have that there for you. If you're more interested in just kind of profit trading, we'll also have a path for you there too. So I think in this kind of new world of to your ship, what you're more interested in is that kind of speculation and that kind of trading and wheeling and dealing and trying to just cut the best profit. We are still going to have a certain amount of automated loading in the game. It just won't be instantaneous. You'll have to use a service. It'll cost a little bit more. It'll take time. Vale, o sea,
Ahora lo entendí. Se refiere a que si nosotros no queremos hacer nuestra carga de forma manual, para esas personas que busquen lo que es un mejor precio y que estén centrados en otras cosas, en números, en especulación y demás, que no quieran tanto centrarse en lo que es el cargar la nave, pues también estará la posibilidad de un servicio que se ofrecerá a cambio de un pago para que te carguen la nave, ¿no? Pues lo que viene siendo... ahora mismo no lo están diciendo, pero ya sabemos que en el futuro, pues, contratar NPCs, ¿no? You won't have access to your ship while it's being loaded, but depending on the kinds of gameplay that you're looking for, if you enjoy that more physical kind of gameplay, we'll have that there for you. If you're more interested in just kind of profit trading, we'll also have a path for you there. Claro, si estás más interesado, o sea, si estás interesado en moverlo de las cajas y tal, en hacer algo más físico, tendremos esta opción para ti. Si estás interesado en la parte de más solo lo que son los beneficios y la pasta que obtienes con el comercio y no quieres perder el tiempo cargando cosas, pues está también ese camino para poder utilizarlo, ¿no? Con este sistema automatizado de momento. Too. So I think in this kind of new world of cargo and all these new features that we're coming out with, we're trying to make sure that for Eso sí, automatizado, pero que tardará un tiempo. all the people A ver, un momento que le daba ahí en lo que no debía. of cargo. Uf, te juro que hice así, chavales, y digo, hostia, la Pioneer. Pero no. And all these new features that we're coming out with, we're trying to make sure that for all the people that are looking to play with this, that there's something there for them. And of course, all of this comes with a large amount of economy tuning that's going to need to rebalance things now that we have physicalized movement, guaranteed friction on the transactions. So all of these things we can use to rebalance it and hopefully make it to where if you're interested in taking high risks, there's a path for you to maybe get a better profit. Vice versa, if you don't want to, there's still a way for you to be able to play the game and not be overly punished. Claro, o sea, lo que están diciendo es que estos cambios que están comentando de la carga, es decir, de tener que hacer la carga manual, de tener que esperar un tiempo para cargar a cambio de un precio, porque se supone que estás contratando un servicio, ya indico, ¿no? Supongo que esto es una solución a corto plazo que luego modificarán. Está el tema de que pues van a hacer un rebalanceo total de lo que es la economía, los precios, el comercio. Obviamente es necesario hacer esa revisión y poder ofrecer a los jugadores caminos de... O sea, poder ofrecer a los jugadores la regla de riesgo barra beneficio, ¿de acuerdo? O sea, pues va a haber diferentes tipos de misiones más relajadas, o sea, misiones más relajadas, formas de comercio más relajadas, formas de comercio más atrevidas. It's going to be an ongoing endeavor, and we'll talk more about that as we get closer to release. So lots of changes coming to Star Citizen with... Claro, y dice el tema del... A ver un momentito, porque dice... Overly punished. That's going to be an ongoing endeavor, and we'll talk more about that as... Claro, lo que viene siendo todo lo que es el rebalanceo de lo que es la carga va a ser una empresa que se va a ir haciendo a medida que vayamos viendo la evolución de la carga y que lo hablaremos más más adelante. Cuando esté más cerca de la liberación, darán otra conversación, otra charla acerca de esto. As we get closer to release. So lots of changes coming to Star Citizen with the work being done by the North America Precision Universe team. So let's go ahead and let them bring it all home and see if we can't maybe just sneak in one more tiny, big addition people have been waiting for too. Hostia. Esto es todo lo que el equipo de Norteamérica está trabajando. Vamos a olisquear un poco para poder ver una movida gorda en la que han estado trabajando, dice Discolando. Another big thing that we're working on is unique item recovery. This is something that the fans have been asking for a long time, and we're hoping that it's really going to finally resolve this problem of losing items or losing items mid-mission. It looks like a simple subject, but there's a lot of little things to think about, like people buying some gear, giving to their friend and claiming it back. What happened? Vale, están hablando de una solución para lo que es la peña de recuperación de objetos por pasta, por billete, ¿vale? Dice que hay
una gran discusión, gran debate o polémica o lo que sea, bueno, pues al final preocupaciones por el tema de qué pasa si yo pues adquiero un objeto y lo reclamo de vuelta y se lo doy a mi colega y así indefinidamente, ¿no? Happens to the version that was given to their friends, or even like if your buddy gets looted by somebody, how do we want to kind of cope with that? So one of the ideas that we have running right now is that you would have a lost and found within your hab. So if you're playing, your mission crashes, you lose your progress, but you can go back to your hab, restart that mission, grab that item, and continue on where you left off. And we're really hoping to apply this to subscriber items and other unique items as well. I think in the long run, we have Espera. This to hab, restart that mission, crashes, you lose your progress, you would have a lost and found. Espera. Se me está poniendo una sonrisa de oreja a oreja, chavales, que no os hacéis a la puta idea. Un momento. Un momento. Vamos a escucharlo bien. A ver si he escuchado bien. Lo que dice es que... Given to their friends, or even like if your buddy gets looted by somebody, how do we want to kind of cope with that? So one of the ideas that we have running right now is that you would have a lost and found within your hab. So if you're playing, your mission crashes, you lose your progress, but you can go back to your hab, restart that mission, grab that item, and continue on where you left off. A ver, go back to you. Restart that. Your mission crashes, you lose your progress, but you can go back to your hab, restart that mission. Puedes volver, vamos a ver. Si tu misión crashea, si lo que sea, puedes volver a tu hub, a tu vivienda y reiniciar esa misión y recuperar el objeto. Un momento. Grab that item and continue on O sea, agarrar ese objeto y continuar. where you left off. And we're really hoping to apply this to subscriber items and other unique items as well. I think in the long run, we have a lot of plans. Just really trying to build out a feature set that can incorporate a lot of different ships, that can incorporate your teams, that allows you to be more in control. It allows you to try to find the best ways that work for you and your group. And right now, that's the main thing we're working on. Our universe is big. We're going to keep building more systems, more planets, and we really want to find a way to make that exciting. We want to have you take goods from one planet to the other, explore places that you haven't seen, loading up, organizing all of your gear, all of your equipment, having it snapped to a grid, keeping everything safe. And it's a huge part of Star Citizen and where we want to go with the game. That is a summary of that we're working towards for physicalized cargo. Now, this is going to be an ongoing process, starting with the first. No entiendo, o sea, han dicho algo pero no han dicho nada. O sea, lo tengo que volver a escuchar, o sea, no me acabo de enterar de la movida. We want to kind of cope with that. So one of the ideas that we have running right now is that you would have a lost and found. Vale, tendrás un Lost and Found, es un objetos perdidos. ¿Vale? Tendrás un rollo de objetos perdidos. Hasta aquí bien. Within your hab. So if Tendrás un rollo de objetos perdidos en tu hub. you're playing, your mission crashes, you lose your progress, but you can go back to your hab, restart that mission, grab that item, and continue on where you left off. Vale. Vale, a ver si... Esto no... Esto no tiene buena pinta. Vamos a ver. Yo es una parte muy pequeña, es muy poco lo que dicen al respecto. Entiendo que esto está súper verde y que es algo que han soltado al aire para ver qué dice la gente, entiendo. O por lo menos lo tendrán en cuenta. Pero estamos hablando de que si tú compras un objeto y tú te mueres o lo pierdes, ese objeto estará en donde vives y podrás ir a volver a equipártelo. Pero... la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre entonces con una persona que se equipa tu equipo? ¿Qué le pasa a ese equipo? O sea,
no sé, vamos a volver otra vez a escucharlo entero, pero es que no... Given to their friends, or even like if your body gets looted by somebody, how do we want to kind of cope with that? So one of the ideas that we have running right now is that you would have a lost and found within your hab. So if you're playing, your mission crashes, you lose your progress, but you can go back to your hab, restart that mission, grab that item, and continue on where you left off. And we're really hoping to apply this to subscriber items and other unique items as well. Claro, o sea, está diciendo que tú podrías, si tú estás haciendo una misión, te crashea y demás, que podrás recuperar ese objeto de algo que le llaman objetos perdidos, por así decirlo, lost and found, ¿vale? Perdido e encontrado, ¿no? Sería. Y que quieren aplicar eso a los objetos de suscriptor, que es una idea. Pero que quieren aplicar eso, ¿cómo? Claro, pero vuelves a agarrar el ítem, pero vuelves a agarrar el ítem de tu hangar. La peña no, dice Monkey, la peña no compra mierdas de sub porque se pierden. Baja el money y buscan solución rápida. Sí, pero... Es... Tío, o sea, lo que no puede ser... A ver, es una idea. Pero lo que no puede ser es que le des a un pavo la posibilidad de equiparse de seguido. No tiene sentido. O sea, le des la posibilidad de voy a la vivienda y me equipo de seguido... Es que entonces no se pueden robar. Claro, es que es... Vamos a ver. Es que el tema es, ¿qué pasa con la persona que se lo equipa? ¿Y qué pasa? Alguien se lo toma, se lo quitarán porque entonces no se puede repetir quien quiera. Es que claro, o sea... Rey que dice, me gasto 5 pavos y voy equipado, no tengo que volver a preocuparme de nada in-game. Este sistema me parece una cagada. Claro que es una cagada. O sea, esto de volver y que lo tengas otra vez en el hangar, tiene que tener algún tipo de penalización. O sea, vamos a ver. Partamos de una base... O sea, aquí hay un problema de base. Aquí hay un problema de base en el juego. ¿Vale? El problema de base es que si yo me compro un equipo... ¿De acuerdo? Si yo me compro un equipo ahora mismo, cualquier equipo de armadura, arma, lo que sea. Si yo me lo equipo y lo pierdo, a las 24 horas puedo deshacer esa compra, me da los créditos de vuelta y lo vuelvo a comprar. ¿De acuerdo? Entonces, realmente ahora la gente dice, es que la gente se queja por perder los objetos y tal. No. O sea, la gente puede deshacer la compra y volver a pillar el objeto. Los objetos de suscriptor sí, ¿vale? Porque eso pues es lo que hay. Pero los objetos que tú pagas dinero, yo me pillo cualquier armadura, le hago exchange y luego me la vuelvo a pillar al día siguiente. ¿Vale? Entonces, realmente es que se puede hacer. O sea, entonces, esto es un problema. Esto es un problema. ¿Vale? Ahora, el tema de la solución... O sea, esto es un problema porque realmente los objetos en algún punto deberían de fijarse al personaje. ¿Sí? Entiendo que es complicado. Pero deberían de fijarse al personaje de tal manera de que si tú... O sea... Es complicado, pero tiene que haber alguna solución de que si tú fijas un objeto a tu personaje... este objeto, pues... yo qué sé. Este objeto, pues... hasta que reinicies el personaje no puedes deshacer el dinero.
¿Vale? O sea, no puedes deshacerlo. O sea, entiendo que es una putada, pero hasta que reinicies el personaje o hagas algo, porque eso tiene que ser así, porque si no el lagol es un desastre. Lo mismo para las naves. O sea, imaginaros el lagol. O sea, es un pavo que tenga una nave, como puede ser, pues yo qué sé, eh, cualquier nave que haya ahora mismo en el verso, ¿vale? El pavo llega una Caterpillar, por ejemplo. Una Caterpillar que tiene un Pontes. Ese pavo el día de mañana la desvalija entera, la nave, la quema y cada 24 horas tiene componentes. Pum, pum, pum. Cada 24 horas tiene componentes. O sea, tiene que haber algo para decir, si tú compras un objeto, ¿sí? Que a ti ese objeto se te asigne ese número de serie, ¿de acuerdo? Y si tú te lo vuelves a comprar, ¿vale? Sin tener ese objeto en el inventario, se te quede como que es ese objeto. O sea, se tiene que guardar el estatus de... Porque eso tienen que hacerlo también para las naves. Si yo me pillo una Hammerhead, ¿vale? Y la despeloto entera, si yo me pillo y la deshago al día siguiente, si yo me pillo otra Hammerhead con dinero, de dinero de verdad, tiene que de alguna manera anclarse para que siga siendo la misma Hammerhead que yo compré antes. Y eso lo tienen que hacer con los objetos. Porque es que si no va a ser un despelote. O sea, si no, o sea, va a ser un despelote para todo. Porque entonces va a ser un pay to win, pero burrísimo. O sea, os pongo por caso lo más obvio que conocéis ahora. Sale la IAE. ¿De acuerdo? Sale la IAE y están a la venta las A2. ¿Vale? Entendemos que una bomba el día de mañana no va a ser barata. Y se van a poder almacenar. ¿Qué hace una persona que tenga en la Gol 2 dedos de frente y la pasta suelta? Empieza a pillar cada 24 horas, se pilla una 2. Si tiene hay mucha gente que tiene esas posibilidades. Y digo una 2 como digo cualquier otra nave, pero se pilla una 2 y empieza a sacarle armas y bombas. Armas y bombas, armas y bombas. Así cada 24 horas. Incluso hay gente que se podría pillar más. Y dices, bueno, pero no es tanto, no sé qué, no sé cuánto. Pff, cuidado. O sea, hay gente que tiene mucho dinero. ¿Vale? Hay gente que tiene mucho dinero. Y hay gente que se puede dedicar todo un clan. O sea, nosotros somos 600 personas en el clan ahora mismo. Con que nos dediquemos 100 a hacer eso, 100 son 400 bombas de golpe. ¿Sí? O sea, y esto lo digo con esa nave como lo puedo decir con otra. ¿Tú crees que la Gol seguirá igual la tienda? Yo dudo mucho que se puedan deshacer tantas cosas. Yo creo, Fisher, que la flexibilidad de la tienda debería de permanecer. Ahora, si tú pillas una nave, tú tienes, o sea, tú tienes tu número, tu número de tus naves numeradas. Y si tú vuelves a pillar la nave, sigues teniendo la misma que tenías. No puede ser que... O sea, tienen que hacer algo para que no puedas, cada vez que pilles una, se cree otra y a tomar por el culo. Y lo que tenías antes da igual. O sea, tienen que hacer algo para evitar precisamente el fraude. O sea, el exploit. Porque es un exploit de alguna manera. Esto que estoy diciendo es un exploit. Entonces, si no hacen esto, van a tener un problema. Porque, o sea, si no limitan a los jugadores, ¿vale? Si no limitan a los jugadores, va a ser un problema porque a la larga esto va a hacer que la gente deje de jugar al juego. ¿Entendéis? O sea, al jugador hay que putearlo en cierta medida. Tiene que haber un mínimo de puteo. Porque si no te putea el juego, no tienes constancia jugando. A mí algo así puede hacer que pase de jugar. Así de claro lo digo, claro. Pero obviamente, Riker, porque entonces las cosas pierden valor.
A ver, ahora mismo los objetos que loteas no tienen valor ninguno. O sea, lo único que tiene valor es porque si tú pillas un railgun no lo hay en tienda. Si tú pillas un rifle francotirador no lo hay en tienda. Pero es que ahora el rifle francotirador te lo pillas por 10 pavos. Y lo reclamas y lo tienes cada 24 horas. Y si estás así todos los días durante un mes, tienes 30 rifles de francotirador. No sé, vamos a terminar de ver el insight. I think in the long run, we have a lot of plans. Just really trying to build out a feature set that can incorporate a lot of different ships, that can incorporate your teams, that allows you to be more in control. It allows you to try to find the best ways that work for you and your group. And right now, that's the main thing we're working on. Dice, lo principal que estamos trabajando es en lo que es grandes grupos, lo que mejor funcione para vuestros grupos, tener más control sobre más control sobre el gameplay en ese sentido, ¿no? Our universe is big. We're going to keep building more systems, more Nuestro universo es grande, vamos a seguir construyendo más sistemas, planets. más and planetas. We really want to find a way to make that exciting. We want to have you take goods from one planet to the other, explore places that you haven't seen. Claro, queremos que tengas que llevar bienes de un lado para otro, que explores lugares que nunca has visto. Loading up, organizing all of your gear, all of your equipment, having it snapped to a grid, keeping everything safe. And it's a huge part of Star Citizen and where we want to go with the game. El poder organizar tu inventario y tu carga y poder tenerlo anclado a una malla de carga es uno de los grandes objetivos de Star Citizen. Is a summary of that we're working towards for physicalized cargo. Now, this is going to be an ongoing process, starting with the first set of changes coming out with 320, automated loading with the whole C, and the new packing system that's coming out there. But we'll continue this work of adding these things like freight elevators, hangar instancing, persistent. A ver, un momentito porque ha dicho otra cosa que out there, but we'll continue this work an ongoing process. Go with the game. That is a summary of that we're working towards for physicalized cargo. Now, this is going to be an ongoing process, starting with the first set of changes coming out with 320, automated loading with the whole C, and then. Dale, sí, primer grupo de cambios lo tenemos en la 3.20 con la carga automatizada de la Hull C, ¿no? Que eso es lo que vamos a esperar de la versión de carga automatizada en el futuro. New packing system that's coming out there, but we'll continue this work of adding these things like freight elevators, hangar instancing, persistent hangars, inventory containers, all of that, and continuing into subsequent releases. So I hope you enjoyed hearing about it, and I think I'll be back a few more times to get into more details about those things. Vale, dice que volverán para dar más detalles de estas cosas, que esto es un compendio, ¿no? de lo que básicamente están trabajando en el NAPU, en el North America PU. Y que bueno, pues todo el tema de los montacargas y demás que lo irán añadiendo en liberaciones futuras. Look forward to seeing what they're developing in the future and then also showing it off to the community and team. Nada, que estoy ansioso, o sea, de ver qué tienen para mostrarnos y a ver un momento. Also showing it off to the community and team. Vale, y que también lo muestren para lo que es a la comunidad y al equipo. So what did we learn in the last 2 weeks? Whew. Well, we learned that freight elevators will allow us to fulfill the dream of fully physicalized cargo. The instance hangars will give us the time to load and unload our ships without creating too many traffic jams. That persistent hangars will be the first real estate players can decorate and call their very own. That cargo boxes are expanding to hold all kinds of stuff from personal inventory to ship weapons to even some small vehicles themselves. That this all means a new way of storing and moving your inventory all around the galaxy. Utilizing the new hangar kiosk will certainly help. That everything from missions to economy will expand. Claro, esto que acaba de decir ahora, por ejemplo, Discolando es importante, ¿no? Porque el otro día estaba comentando con los compañeros el tema de lo de la Hull y esto. Entonces,
en el sentido de poder llevar naves, porque dice, pues hemos aprendido que en las mallas de cargo se podrán llevar no solo cajas, sino otros objetos y también incluso vehículos pequeños. Quizás esto sea una manera de restringir que no veamos una Jule toda llena hasta arriba de Gladius. Que haya ciertos vehículos que necesiten propiedades especiales para poder ser anclados, que no puedas anclar una Gladius porque sí, a una Jule, ¿no? Porque si no, al final, naves como la Liberator no tendrían cabida en el universo. Vamos a ver cómo hacen eso. Hay que ver a ver cómo lo acaban resolviendo. Balance to accommodate for this, that there's still going to be some automated options for those willing to spend the time or the money, and that there's finally a light at the end of the tunnel for lost items in the works. Vale. Parece que hay... Bueno, está diciendo... recordar que está la opción, aparte de la carga manual, de otra opción más automatizada para aquellas personas que no le guste pues embarrarse con esa mecánica. Y el tema de que hay algo hay luz al final del túnel con los objetos perdidos, ¿no? Refiriéndose a los objetos de suscriptor, de comprados, etc. Could say it's a pretty good haul overall. I'm not usually the pun guy. Now don't forget that Alpha 320 is out there for everyone to play, and that CitizenCon is just 4 weeks away. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next week. And breathe. Nos vemos aquí la siguiente semana y respirar. Y hay un cachito todavía, ¿eh? Do you need a thank you? Goodbye. No. Peace out. That's it. Peace out. Paz y fuera. Vale, ya está. Vamos a mirar por si acaso. Bueno, pues esto es lo que ha habido, chavales. A ver. Ay, madre mía. Ya estoy por acá. ¿Qué? ¿Lo has podido ver, Badanal? Sí. ¿Y qué te parece?